Parece que la computadora también. Parece que la computadora también ha vuelto. Bueno, le estaba diciendo de Hartman, cómo entonces esa capacidad que tiene el yo de poder adaptarse, poder controlar la motricidad, poder, no sé, desarrollar la memoria y procesos, digamos, psicológicos que están involucrados con eso que ellos privilegian en ese estudio por el yo, ¿no? Y eh, por ejemplo, a Rappaport le interesaba ofrecer evidencias empíricas de la metodología hipotético-deductiva y entonces diferenciar variables dependientes e independientes que le permitieran explicar el comportamiento humano y que intenta conectar esas observaciones del comportamiento con esos aspectos del psicoanálisis vinculados con las catexias de las representaciones de las que hablaba Freud, ¿no? Y cómo había una necesidad de un objeto que nos gratificara para él y que esa ideación que podemos tener en relación con ese objeto permitía mejorar entonces esos procesos de adaptación que teníamos. Después de esto vamos a hablar de Melanie Klein y de Jacques Lacan, que son representantes de dos escuelas que hay adeptos todavía, hay seguidores todavía y han tenido una fuerte presencia también en la Argentina, en Latinoamérica, y que son representantes de la escuela inglesa y la escuela francesa del psicoanálisis. Melanie Klein es una psicoanalista que justamente llamó a la escuela kleiniana, que fundó lo que se llama hoy la escuela kleiniana, que tuvo su epicentro en Londres y que se extendió a varios puntos, como les digo, americanos y europeos también. Melanie Klein, sobre todo las concepciones de ella, tuvieron un apogeo muy fuerte en los años 50 y los años 60. Y hay como unos periodos en los que podemos diferenciar la producción de su obra, ¿no? Y que los distinguen como en un periodo temprano donde ella empieza a descubrir unas técnicas con las que podía encontrarse para trabajar con niños. A ella le interesaba trabajar con niños, incluso con niños muy pequeños. Y entonces encuentra que hay posibilidad de desarrollar un psicoanálisis de niños que Freud no había desarrollado tampoco. Porque, digamos, Freud tiene un texto que ustedes pueden leer también y que trata sobre una fobia de un niño de 5 años, pero que él trata a través del padre del niño. Él conversa con el padre del niño y a través del padre del niño él tiene conocimiento del niño sobre el cual habla acerca de una fobia. Entonces no había mucho desarrollo, no había ningún desarrollo del psicoanálisis de niños con Freud. Y Melanie Klein lo desarrolla fuertemente desde el inicio, desde las primeras etapas de su producción, y sobre todo con una técnica especial que era la técnica de juego. Esa técnica de juego con el niño le permitía conocer lo que ella suponía que había en la posición del niño. En una segunda etapa hay como la construcción y el posicionamiento de lo que más se conoce de parte de ella, que eso es la teoría de las posiciones. Ella no habla de las etapas de desarrollo libidinal de las que hablaba Freud, no, habla de teoría de las posiciones. Y una tercera etapa de la que habla de un concepto, con la que termina ella su producción, de un concepto con el que define mejor lo que había descubierto ya en la primera etapa. Así que es una persona muy interesante para pensar cómo exploramos a través de esa técnica de juego con los niños lo que ocurre en la relación dentro de los niños, en los niños, en relación con los otros. ¿Qué fantasías hay? Hay fantasías en los niños. ¿Qué fantasías? ¿Cuánto se relacionan esas fantasías con lo que los niños viven o no?
¿Ah? Cómo hay fantasías, hay sentimientos, hay ansiedades desde el primer momento de la vida para Melanie Klein. Y cómo hay una serie de fantasías que tienen que ver con sentirse perseguidos, fantasías respecto de la persecución, respecto de los objetos con los cuales se vinculan. No se vinculan siempre con los mismos objetos. En los primeros momentos de la vida se vinculan con una parte de la madre que ella distingue, que es el pecho de la madre. Entonces, sobre todo sobre el soporte de la alimentación, ¿ah? Hay ese establecimiento de un vínculo con un objeto, hay relación de objeto desde los primeros momentos de la vida para Melanie Klein, y esa relación de objeto se establece con una parte que es el pecho de la madre. Y el pecho de la madre tiene otro aspecto de cómo define ella esa primera posición, que la define como esquizoparanoide, ¿no? Y al definirla como esquizo, que tiene que ver con la división, hay que pensarlo como el objeto se divide también. Y cómo el objeto se divide entonces, el pecho de la madre, en objeto bueno o en objeto malo. Objeto bueno o en objeto malo en relación con cuánto se satisface el niño con la leche materna, pero no solo, sino también con esos sentimientos persecutorios, con esas fantasías de persecución y de destrucción que hay desde los primeros momentos de la vida en el sujeto, en el niño. Y hay también, como hay esas sensaciones persecutorias muy intensas en ese periodo esquizoparanoide, también hay una serie de defensas que se establecen frente a esas sensaciones, ¿no? Entonces hay en los primeros meses de vida, ¿no?, esto que ella distingue y que determina, que está determinado por dos cosas, ¿no?, como ustedes ven. Está determinado por cuánto satisface la leche de la madre en el momento justo, con la temperatura justa, ¿no?, con la calidad justa que tenga, cuánto no satisface, porque no está en el momento justo, porque le duele la panza, por lo que fuera, ¿no? Y cuánto del impulso agresivo que está en el niño influye en, digamos, vivir como pecho malo, aún el pecho que alimenta, o sea, el pecho bueno. Entonces, hay un complejo de Edipo que también ella considera que es temprano, que se da tempranamente, pero también se da con esa parcialidad que hay en la esquizoparanoide, ¿ah?, que el objeto es parcial. Entonces, hay unos objetos, digamos, que aparecen como desperdigadamente, así, pecho bueno, pecho malo, el pene del padre, ¿ah?, y que el Edipo aparece de esa manera también, en este momento inicial también. ¿Ah? ¿Por qué aparece acá? Porque para ella hay como un yo muy temprano. No hace falta pensar el narcisismo, como piensa Freud, no hace falta pensar el estudio del espejo, como piensa Lacan, para tener el yo, sino que el yo aparece tempranamente para ella. Y entonces, si hay un yo, hay una relación que se establece con ese objeto parcial, ¿ah?, que permite que se desarrollen esas fantasías, y por lo tanto ese complejo, y suponer entonces ese complejo de Edipo temprano en ella, ¿no? Hay entonces en este momento de la oralidad del niño, hay como formas, matrices que se establecen en esa relación que se puede establecer con ese objeto parcial, que van definiendo la cualidad que tienen esas fantasías agresivas que se tenían. Y por lo tanto, los mecanismos de defensa que ahí se establecen son mecanismos que están definidos ya por la propia posición que está acá, ¿no? Que, por ejemplo, es la posición esquizoparanoide porque es la escisión del objeto y la escisión en el niño
lo que permite que haya como una defensa frente a estas fantasías persecutorias que se tienen. ¿Mm? Que el objeto malo puede perseguir, el objeto malo puede ahogarme con la leche, puede darme demasiado y ahogarme con la leche, ¿se entiende? Entonces hay eh, una, un desarrollo de estos aspectos relacionados con esta relación que se establece con los objetos, que van avanzando en una posibilidad de elaboración psíquica cuando se pasa de una posición a la otra. Esa posición esquizoparanoide, cuando pasa después, cuando es posible establecer una relación y cuando haya una posibilidad de mejor entendimiento respecto de lo que hay en relación al niño y al objeto parcial, es desde el nacimiento para Melanie Klein, desde el nacimiento. Por eso les digo que hay un yo temprano, y si hay un yo temprano, hay un super yo temprano también. Y recuerden ustedes que estas posiciones se llaman posición porque tienen varios elementos que las organizan, digamos, ¿no? Un elemento es las características que tienen los objetos. En el esquizoparanoide los objetos tienen la característica de ser parciales, no son totales, son parciales. Otra cosa que está incluida en la posición tiene que ver con las características de la ansiedad. La ansiedad en el esquizoparanoide es una ansiedad persecutoria, agresiva, muy fuerte. Y los métodos que se tienen para tratar de defenderse frente a esa ansiedad. Esos tres elementos definen lo que es una posición. La posición depresiva, que es a partir de los 6 meses, esa depresión depresiva permite ir integrando esos aspectos buenos y malos en un objeto total. Lo bueno y lo malo aparece ambivalentemente en el objeto total que es la madre. Pero este objeto total que es la madre trae como consecuencias también que haya en el niño, en el bebé, como unas sensaciones también que tienen que ver con el remordimiento por haber agredido al objeto, ¿no? Por haber supuesto que el objeto me puede agredir. ¿Mm? Y la culpa. La culpa, porque si mi mamá no está conmigo, ¿dónde está? Y entonces capaz que yo hice algo, capaz que yo puedo, digamos, yo estoy acá, frente a una madre total, y entonces esa madre total ya hay una relación más fuerte con ella, más elaborada con ella, ¿no? A esa posición ella le llama posición depresiva. Por eso entonces ahí está la culpa y el remordimiento. ¿Mm? Hay entonces esa ambivalencia con ese objeto total y que determina también como un mayor conocimiento respecto a la relación que se establece con la realidad. Mayor elaboración psíquica también respecto de lo que es la relación que se establece con la realidad. ¿Eh? Hay una realidad psíquica más compleja, mejor armada, acá más estructurada, y que tiene que ver con esa posibilidad de reconocer los dos aspectos que estaban escindidos en la primera posición. No se da conscientemente, no se da conscientemente. Por eso ya necesita los juegos, para que a través de los juegos podamos suponer esto que ella infiere respecto de lo que se vive en esos primeros momentos. ¿Mm? Entonces, en esa posición depresiva, la ansiedad también se modifica, como les decía antes, ¿no? Y el bebé está expuesto entonces a perder el objeto. Necesita que el objeto, ponen en peligro esas digamos, sensaciones de agresión que se tienen, esas fantasías de agresión que se tienen, que
que todavía están presentes un poco ahí en el aparato psíquico, en las posiciones del niño, pueden hacer que perdamos el objeto. Entonces, si perdemos el objeto, que ya es un objeto total, vamos a sentir culpa, ¿no? Y hay, digamos, unas defensas que acá se establecen muy fuertemente en esta posición depresiva, porque recuerdan que tenía que ver también con las defensas, la posición, y que son la negación omnipotente, por ejemplo, en que trata de desprenderse el niño de la ansiedad y de la culpa, y entonces hay una negación omnipotente frente a la culpa y la ansiedad vinculada con la pérdida. También un control omnipotente, que es otra defensa que ella distingue, y que es utilizado para evitar la frustración, que tiene que ver con que se ponga en peligro el objeto. Entonces, si nosotros dominamos control omnipotente, ese control omnipotente es una defensa frente a la culpa, a la ansiedad y a la posibilidad de agredir al objeto, ¿no? Y hay otro mecanismo muy importante que siempre está pensado para pensar este psicoanalista y que tiene que ver con el mecanismo de la reparación. Quizás ustedes hayan escuchado por ahí, ¿no? Y que aparece en esta posición depresiva y que es la posibilidad de reparar la agresión que podamos haber hecho al objeto total. Somos capaces de sentir entonces la culpa de haber agredido y tenemos también como compensación de esa culpa la posibilidad de reparar la culpa frente a la posibilidad de haber agredido al objeto. Para tratar de preservarlo al objeto, ¿no? El objeto se trata de preservar acá. Entonces antes no había relación ni siquiera con un objeto total como la madre. Había con una parte el objeto de la madre y separado entre bueno y malo. Acá como todo se da junto, hay todo lo que tiene que ver con esa ambivalencia de lo bueno y lo malo cuando todo aparece en uno solo. Y cómo esa ambivalencia entonces lo lleva a pensar que hay la necesidad de reparar también. Y fíjense cómo lo dice ella, ¿no? Las defensas maníacas son un intento de evitar el proceso de intenso dolor y sufrimiento psíquico que estos descubrimientos implican. La experiencia depresiva se vincula con el conocimiento de la existencia de un mundo interno y de la posesión de un objeto valorado al que se necesita. Por eso las defensas maníacas se dirigen a evitar y negar ese conocimiento, huyendo hacia el mundo exterior y negando y evitando, o invirtiendo la dependencia del objeto, la ambivalencia, la preocupación y la culpa. O sea, cómo hay en estos propios mecanismos que se establecen, en la propia ansiedad que se establece acá, en la propia relación con un objeto total y no parcial, hay una mayor elaboración psíquica. Y la última consideración que quería yo hablar respecto de Klein es esa que ella distingue al final de su producción y que tiene que ver con el concepto de envidia. Un concepto muy paradójico, con un texto que ella escribe que se llama Envidia y gratitud, y donde piensa que la envidia es algo que aparece fuertemente desde el primer momento de la primera posición en relación con el impulso agresivo del bebé en la posición esquizoparanoide. Y que está dirigido a los objetos con los cuales se relaciona, por lo menos ahí el objeto parcial, ¿no? Y que este impulso de la envidia aparece endógenamente, dice ella. Eso significa que no depende de las condiciones exteriores que vivimos. No depende de cuán buena haya sido la leche, cuán buena haya sido no sé qué, las condiciones bajo las cuales las madres miramos, damos el pecho, lo que fuera con los niños, ¿no? No depende de eso. Cuando hay este impulso agresivo desde el inicio de la vida, nos está diciendo de que puede haber la sensación de que el sujeto sienta justamente mayor envidia cuando más gratificado esté. Entonces eso hace
esto que ella encuentra es un concepto interesante para pensar, porque ella lo encuentra al final, para pensar la relación entre los vínculos y relaciones de objeto que ella ha distinguido. Bueno, hay unas cosas también que pueden cerrar también acá con Klein, que tiene que ver con que ella creía que el psicoanálisis podía tener como un efecto positivo, un efecto no solo de mayor conocimiento respecto de uno, sino que podía ser incluso preventivo para otras relaciones de objeto que pudiéramos establecer más adelante, ¿no? Y que cree que todo niño podría beneficiarse de un psicoanálisis de niños. No hace falta que se lleve al psicoanálisis de niños que estén perturbados. Todo niño podría beneficiarse de conocer, de tramitar, para poder elaborar eso que aparece en esas posiciones iniciales. También ella distingue entre una transferencia positiva y una transferencia negativa, que Freud también distingue, y también se preocupa por desarrollar una cosa que llama, que así se define, la contratransferencia. Es decir, dejarnos orientar por la contratransferencia, dejarnos orientar por lo que nosotros sentimos, también por lo que nosotros ponemos en acto ahí en la transferencia, cuando estamos con un paciente o con otro. La contratransferencia. Entonces, el psicoanálisis lo que puede hacer para ella es, a través de la interpretación y el encuadre, el establecimiento del encuadre, es ayudar al paciente, que puede ser un niño, puede ser un adulto, a ir sucesivamente elaborando y reelaborando justamente esas ansiedades que están presentes desde el primer momento de la vida. E ir adecuándolas, ir pasando por unas ansiedades que puedan ser de carácter más neurótica, ¿no? Y que estén más atenuadas, porque digamos lo que tiene de terrible eso que encuentra ella en la esquizoparanoide y en la depresiva, es que esas ansiedades son muy intensas para lo que se puede elaborar en ese momento. Disculpen, me ha entrado un mensajito de una alumna, después lo veo bien. Entonces, para ella, fíjense cómo estaba pensado para ella el concepto de salud mental, ¿no? El concepto de salud mental es una personalidad bien integrada, dice ella. Bien integrada respecto de estas posiciones, la esquizoparanoide y la depresiva, ¿no? Que significan una madurez emocional para ella, una fuerza de carácter, una capacidad para manejar emociones conflictivas, equilibrio entre la vida interior y la adaptación a la realidad, y una fusión exitosa entre las distintas partes de la personalidad. Cuando yo daba estas clases en el año pasado, cuando eran presenciales, yo trataba de volver a otras filminas anteriores para que viéramos cómo, digamos, distintos autores que se han ido separando de Freud piensan de que es posible eliminar la división subjetiva, que es posible a través de la elaboración, la reelaboración, el conocimiento a través de los sueños, el conocimiento de los aspectos inconscientes personales y colectivos, el estilo de vida, etcétera, etcétera, de Adler, etcétera, etcétera. Somos capaces de armonizarnos, equilibrarnos, bien integrarnos, o sea, superar la división subjetiva para mí. Vamos a ver cómo el único que se distingue respecto de eso es Lacan. Bueno, Lacan es un autor francés que, frente a esta dispersión del pensamiento freudiano, frente a esta dispersión y reacomodación de conceptos freudianos, planteó un retorno a Freud, ¿no? Quiso hacer un retorno a Freud. Un retorno a Freud que no es sin, digamos, un aporte de su propia producción. Entonces es un retorno a Freud que no lo lee literalmente, sino que lo reordena, lo reclasifica, lo reorienta en función de su propia producción.
Y en relación a su propia producción, hay una forma en que Lacan ha pensado el aparato psíquico que tiene que ver con la distinción de tres registros. El registro imaginario, el registro simbólico y el registro de lo real. Y esos tres registros son los que van a orientar esto que les voy a decir. Para el registro de lo imaginario, podemos pensar, sobre todo, una cosa que está inicialmente, en los años 50, de Lacan, referido a la constitución del yo, y que es el estadio del espejo. Para Lacan, pensó que había un momento en que los niños eran capaces de reconocer su imagen frente al espejo. Y es un momento que digamos que está en tensión con lo que el niño podía conseguir como sensación anterior a ese, que es un no dominio de las partes de su cuerpo, un cuerpo que está como fragmentado. Un no dominio, no controlamos esfínteres, no tenemos motricidad propia, no siquiera caminamos en ese momento. Quizás estemos aprendiendo a caminar, quizás por ahí algunos caminan así tempranamente a los 8 meses, esto se da alrededor de los 8 meses, al año, y que tiene que ver entonces con esa tensión que se da entre el momento anterior de la fragmentación del cuerpo y la posibilidad de reconocerse en una imagen que está integrada en la imagen del espejo. No está fragmentada, está integrada ahí. Hay entonces esto que ocurre, y como les digo, que este estadio del espejo es un estadio que tiene solamente el ser humano, no lo tiene el mono, por ejemplo, el mono no puede reconocerse en la imagen. El mono es más hábil que nosotros cuando se va desarrollando, pero sin embargo no puede reconocerse en una imagen. Siempre va a ver la imagen como si fuera otro. Hay entonces un momento de la vida en que, quizás el mismo momento que Freud distinguió como el narcisismo, que él ve que el niño puede conquistar la imagen que el espejo le devuelve de su cuerpo. La puede conquistar, la puede reconocer como propia. ¿Y cómo se sabe que este es un momento, digamos, importante, constituyente, de esa identificación que opera con la imagen? Se sabe porque el niño actúa frente a esa imagen jubilosamente. Hay un júbilo, hay un adorar esa sensación, ¿no? Y que aparece entonces en tensión con lo que no está conseguido en ese momento. Y que esto es posible de conseguir a partir de entender esa imagen como una gestalt, como una configuración total. Y esto es posible porque está soportado por la madre. Está alzado por la madre y la madre le dice en el espejo, ¿no? Este sos vos, Juancito, y esta es el osito, y esto es la gatita Luna que tengo yo acá. Es el osito o es la gatita, y vos sos vos, Juancito. Entonces hay un júbilo que aparece en la posibilidad de reconocer como una gestalt y que el júbilo también muestra cómo hay algo que se consigue anticipadamente respecto a las posibilidades motrices que se pueden tener ahí. O sea que implica esto una anticipación a lo que se va a poder conseguir después. Una anticipación mental de lo que podrá disponer después orgánicamente el sujeto. No ahora, sino después. Y el júbilo lo demuestra. Y hay algo que ocurre con este estadio del espejo, que es que, de algún modo, no solo se establece un yo, sino que siempre el espejo guarda, fíjense cómo nos reconocemos en el espejo a pesar de que vayamos creciendo, nos vamos cambiando completamente, vamos siendo otra persona, nos vamos transformando, nos embarazamos las mujeres y nos cambiamos totalmente, y sin embargo somos capaces de reconocernos en esa imagen.
¿Y pero qué dirían ustedes? ¿Dirían que son solamente la imagen que tienen de ustedes en el espejo? No. Pero sin embargo, ¿podrían decir que no son los que están en el espejo? Son los que están en el espejo. Pero es una parte de ustedes nada más. ¿Mm? El yo es una parte de ustedes nada más. ¿Mm? Y entonces, esa identificación va a ser una ilusión de completud, de gestalt, ¿no? De dominio de uno, de lo que todavía no tiene dominado, ¿ah? Y que es necesaria, pero no suficiente para la constitución subjetiva, porque no solo esa identificación tiene que operar, es una identificación importante, ¿ah? Pero no suficiente para constituir un sujeto diferencialmente. ¿Mm? Porque fíjense ustedes que en este estado del espejo no nos distinguimos como hombre o como mujer. Nos distinguimos con una gestalt, como una configuración total de nuestra imagen. Pero no nos reconocemos más que siendo ese que nombra a la madre. Nada más. No sabemos si somos hombre o mujer. No tenemos todavía dominio de las sensaciones corporales. ¿Ah? Tenemos una imagen total de lo que todavía no podemos dominar. Y que de algún modo ese aspecto imaginario de la vida opera para siempre en la vida con esa cualidad. ¿Ah? Creyendo que si compramos el mejor auto, tenemos la completud. Si ganamos no sé qué cosa, la lotería, completamos tenemos de vuelta la sensación de júbilo que tuvimos frente al espejo. Júbilo que no es tan fácil de conseguir cuando pensamos en el resto de las identificaciones que hace falta tener, el resto de los mecanismos de identificación que tienen que operar para que nos distingamos como un sujeto diferente, ¿eh? Y que Lacan distingue. Respecto a lo social, no, disculpen, estaba viendo si estaba la computadora más prendida para que poder entrar por ahí, pero no. No sé por qué se desengancha, yo tengo un wifi acá en mi casa, y siempre anda perfecto, y justo hoy no. Bueno. Entonces, respecto de lo simbólico, hay que pensar lo simbólico como aquello que ordena. Ordena a partir del lenguaje y a partir de distribuir en el lenguaje las relaciones entre el significante y el significado de las unidades que componen el lenguaje. Hay un significante y un significado que componen las unidades que están presentes en el lenguaje. ¿Ah? Y ese ordenamiento es simbólico porque ordena el modo en que se nombra, ordena lo que no debe ser nombrado. No podemos nombrar mesata, nombramos mesa, ¿sí? Entonces ordena en un eje que es en relación con lo que se dice, lo que va diciendo en una frase y lo que entendemos en cada una de las puntuaciones que hacemos en la frase. Entonces eso se entiende porque opera lo simbólico y que opera una relación que se establece en el eje de lo simbólico a partir de que haya una posibilidad de que impacte dentro del aparato subjetivo, dentro del aparato psíquico subjetivo, el mundo de lo simbólico, el mundo de los significantes que ordenan lo simbólico. Entonces ese mundo de los significantes que ordenan los simbólicos establecen lo que está dentro, lo que está afuera, lo que es, lo que no es, y lo que los significantes tratan de conseguir, ¿ah?, para que nosotros podamos representarnos a partir de esos significantes que tomamos siempre del campo del otro. Los significantes no lo inventamos nosotros, los significantes siempre los tomamos del campo del otro. Tiene que haber un significante entonces en el campo del otro para que el sujeto pueda reconocerse, tomarlo como propio y volverse el sujeto que los significantes conectados entre sí van diciendo respecto a los sujetos. Que, como dice un autor que habla sobre Lacan, los significantes en sí mismos no significan nada. O sea, siempre los significantes hay que pensarlos en la asociación de los significantes entre sí, en la conexión de los significantes entre sí.
¿Ah? Los significantes siempre separando un significante del otro. ¿Y qué es un significante? Una mínima posibilidad una mínima posibilidad de nombrar, una mínima posibilidad de nombrar y por lo tanto decidir de la existencia de eso, ¿ah? Y que puede entenderse que a partir de la relación con los otros significantes van a ir encontrando la significación, si es que es posible encontrar la significación. ¿Ah? Entonces eso tiene que ver con el método de la asociación libre de Freud, que también iba de una asociación de una palabra a otra, de un contenido al otro, de un contenido del sueño al otro contenido del sueño, y que me dice que tengo el celular con 15% de carga, pero no tengo acá cargador, pero bueno, vamos a tratar de terminar en 15 minutos. Bueno, entonces es importante que cada significante se identifique por cómo se distingue del otro. Los significantes entonces en sí mismos no significan nada y solamente podemos significar algo cuando operan los significantes asociándose entre sí. ¿Mm? Eh, ay, a ver, entonces siempre es del campo del otro que se nombra, se escribe con A mayúscula, porque es otro en francés, ¿ah? Entonces se puede escribir con O mayúscula también, y es con mayúscula porque siempre hay una otredad con las que nosotros nos encontramos para poder constituirnos, que tiene que estar presente para que nosotros podamos constituirnos, y entonces en relación con ese otro del cual nosotros podemos tomar los significantes que nos nombran, ¿ah? Podamos reconocernos en esos significantes, no solo en la imagen. ¿Mm? Eh, entonces siempre el significante se establece separado del otro, como no significa nada y todo eso que dijimos, ¿no? Cuando hay una relación con el campo del otro. Si no hay una relación con el campo del otro, todo esto puede no ocurrir, ¿eh? Y entonces hay perturbaciones mentales muy importantes en esos momentos. Hay como algo también importante respecto de esto que le estaba diciendo, que es que eso que decían varios diputados ahí cuando estaban discutiendo sobre la legalización del aborto, ¿no? Y cómo miren todo lo que tiene que ocurrir para que haya una constitución subjetiva. Por supuesto que no nacemos con todo esto. No hay, todo esto necesita andar, necesita la presencia del otro, necesita un reconocimiento del otro, necesita un cuidado del otro, necesita un contacto con el otro, una espera del otro, un deseo del otro, ¿ah? Para que podamos constituirnos como sujetos, ¿m? Que al principio no somos solamente un organismo. Miraba el video anterior y lo empalmé con este que no sé si está en vivo. Está en vivo, todavía estoy acá despierta y tengo poca batería, así que vamos avanzando. Y el otro registro que él distingue en el aparato psíquico, el registro de lo real, que también alguna cosa estaba a medio decir de parte de Freud. Porque Freud, cuando hablaba del sueño, hablaba de un ombligo del sueño, como de un contenido del sueño al que no se podía llegar por asociación libre, por conocer el contenido latente, a partir del contenido manifiesto, no se podía llegar, había un ombligo del sueño que era irrepresentable. ¿Mm? Y que tenía que ver con la angustia, con el afecto de la angustia. Y Lacan retoma esto y dice que la angustia es el único afecto que no engaña. Todos los otros pueden engañar. ¿Ah? Todos los otros, y ustedes si lo saben, si lo reconocen en ustedes mismos, se dan cuenta, ¿no? ¿Cómo pueden engañar todos los otros afectos? En cambio, la angustia no nos engaña a nosotros mismos por esa sensación que tenemos de ahogo en el pecho. ¿Mm? Y no nos engaña respecto de qué. Respecto de que hay lo real. Y hay lo real en la relación que establecimos con el otro, que no pudo materializarse en palabras, que no pudo el deseo del otro,
no se puede decir en palabras, no hay palabras para decirlo, hay que inferirlo, hay que elaborarlo, hay que conocerlo cuando nos conocemos en el análisis, ¿no? Y Lacan define a lo real como lo que no ha llegado a ser lo simbólico. O sea que hay algo de lo real que opera con el ello, como con el ello freudiano, ¿no? Y que no llega a ser simbólico, porque las palabras no alcanzan, lo simbólico no alcanza para recubrir eso de lo real. ¿Mm? Y lo real, dice él, que se presenta a través de el síntoma y por el efecto de lo simbólico en lo real. Porque hay en el síntoma, hay lo simbólico en el síntoma, hay todo lo que podemos asociar del síntoma. Tengo el síntoma de no poder hablar en un examen, ¿eh? Y podemos asociar 1000 cosas respecto de eso. Entonces eso tiene una estructura simbólica que está puesta en la asociación. Pero hay algo también en el síntoma que la palabra no va a alcanzar para nombrar. El síntoma, el sueño y la angustia, sobre todo la angustia, podemos conocer a partir de esas formaciones y ese afecto en nuestro cuerpo, esa expresión de lo real. Lo real, dice Lacan, es lo que vuelve al mismo lugar. ¿Por qué vuelve al mismo lugar? Porque no está con los lugares establecidos por lo simbólico, que dice acá está así, acá está allá, las palabras nombran, las palabras clasifican, las palabras establecen como los libros en una biblioteca, ¿no? Pero lo real no tiene que ver con lo simbólico, no tiene que ver con las palabras, tiene que ver con lo que las palabras no pueden significar. Está en ese fondo de lo real y hay algo de lo real que sigue operando en la constitución subjetiva, ¿no? Es algo que siempre está encontrado en el mismo lugar, dice Lacan, y lo muestra, y lo piensa él como lo imposible. Como lo imposible porque no es reconocible por medio de lo que podemos pensar. El pensamiento está pensado con el lenguaje, está pensado con lo simbólico. Entonces, más bien, es el afecto lo que nos habla de lo real, y nos habla también de lo real, todo lo que queda en el mismo lugar, y que por más elaboración psíquica no podemos pasar a otro lugar. Por ejemplo, la compulsión a la repetición. Que entonces nos enamoramos de que tenía estas cosas parecidas a mi padre. Pero encima me hacía sufrir. Y cuando me caso con otro, veo que también lo tiene. Hay algo que repetimos compulsivamente en las relaciones que establecemos, y que en esa cosa que se resiste a la elaboración psíquica de lo simbólico operando a partir de la asociación libre, ¿no? Que tiene que ver con lo real. Y para Lacan, un sujeto neurótico, digamos, tiene estos 3 registros enlazados entre sí a partir del complejo de Edipo. Al complejo de Edipo que nos permite diferenciarnos como hombres y como mujeres, y bueno, y como los otros géneros de los que ahora se definen, pero que nos definen entonces en relación con el sexo. Y entonces hay la necesidad de una identificación que opere en el estadio del espejo y una identificación que opere en esa constitución por los significantes que tomamos del campo del otro, los S1 se llaman esos, en relación con los cuales podemos pensar el Edipo y podemos entonces por atravesar el Edipo reconocernos como orientados sexualmente desde una posición determinada. Bueno, yo les decía hoy que todo esto que se dice acá en los videos es mejor pensarlo y es mejor hablarlo y es mejor escucharlo cuando ustedes lo pueden escuchar, cuando lean. Lean. Esto no tiene que ser igual a las cosas que se escriben o que leen. No tiene que ser igual. Tiene que haber ciertas formas de darles herramientas a ustedes para que ustedes cuando leen puedan entender mejor. Pero no puede suplantar esto la lectura del texto. Bueno, les mando un beso a los que están conectados y a los que después vean, y nos vemos después la próxima semana. Hasta luego.